Como cada semana en Portal Agropecuario hablamos de cuestiones que tienen que ver con la economía en la Argentina y también con el mundo. Y como siempre lo hacemos con la licenciada Iris Speroni, economista nuestra habitual, doctora de cabecera, para tratar de entender muchas de las cosas que le pasan a los argentinos y que ya hace tiempo que viene predicando un poco en el desierto, pero que ojalá alguna vez se terminen estas cuestiones. ¿Cómo le va, Iris? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos a la audiencia. Todo muy bien, agradecido. Nosotros, bueno, estamos ya cerca del proceso eleccionario final, la última que nos va a determinar quién va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Se definieron los legisladores, por otro lado, hay alrededor de, no directos, pero sí relacionados con la industria del campo, con la agroindustria, alrededor de unos 40 legisladores. Eh, que debería tomar el sector agropecuario como política para poder llevarle, sea un candidato o sea el otro, las mejores alternativas para que se pueda procesar mejor lo que hace el país y generar mayor divisa, ¿no? Bueno, me parece que el objetivo debería ser bien claro. Algunos diputados yo los escuché y lo tienen claro, y es que se tienen que acabar los derechos de exportación, por un lado, y por el otro lado tiene que haber un mercado único de cambios libre, donde el Banco Central no intervenga en la compra-venta de dólares, ni dólares presentes, o sea, ni dólares spot, o sea, dólares en el acto, ni en dólares futuros. Y que el Banco Central eventualmente, o el Banco Nación, compre dólares para los usos propios del Estado, cualquiera este sea, ya sea para pagar compras en el exterior del Estado o para acumular reservas. En divisas, bueno, pero me parece que salvo eso, debería dejar libremente que la gente que exporta cosas le venda sus divisas a la gente que importa cosas, gente y empresas, ¿no? Eso me parece que deberían ser los dos objetivos básicos. Después están todos los temas de cada una de las cadenas, la logística, hay 20.000 cosas que afectan al sector, pero me parece que estas dos son las principales. Y ahí me parece que hay dos mecanismos que van, o dos acciones que van por cuerda separada. Una es la negociación legislativa y política en sí, es decir, bueno, yo no te apruebo el presupuesto para la ruta tal si vos no me aprobás tal cosa, que es el toma y daca del Congreso, como fue creado, como fue pensado y cómo funciona en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, donde haya Congreso. Y el otro hacia la opinión pública, porque la opinión pública actualmente está muy en contra del sector agropecuario, no es nuevo, hace muchas décadas que hay propaganda en contra, tanto en los medios de comunicación como en las universidades o en cualquier ámbito público, y eso, bueno, ya lo hemos hablado otras veces, tiene razón de ser e intereses creados detrás. Pero como yo haría como mensaje a la opinión pública, dice, lo que nosotros queremos es lo mismo que tienen nuestros hermanos americanos, nuestroamericanos del Cono Sur y del Mercosur. O sea, quiero las mismas condiciones que hay en Bolivia, que hay en Paraguay, que hay en Brasil y que hay en Uruguay. Y que le ha permitido a estos países que ninguno de ellos, ninguno de los cuatro, tiene derechos de exportación ni tiene manipulación del tipo de cambio por parte de las autoridades cambiarias, es aumentar sus exportaciones, aumentar la ocupación de la gente, porque exportar más da puestos de trabajo, aumentar sostenidamente el salario medio de todas las poblaciones, en los cuatro casos, y aumentar las reservas por excedentes de la balanza comercial y bajar la deuda externa. Entonces, y ninguno de los cuatro países tiene inflación. Entonces, si uno puede convencer al público, que algo que es relativamente fácil de explicar,
ellos no tienen derechos de exportación, ellos no tienen manipulación del tipo de cambio, y el salario real crece, y el PBI crece, y las exportaciones crecen, y nosotros tenemos manipulación del tipo de cambio y derechos de exportación, y en 12 años el salario real lo único que ha hecho es decrecer desde $760 a $150, el PBI per cápita ha descendido y cada vez estamos peor. Entonces me parece que desde un punto de vista de la comunicación a la población que no es rural y que no entiende la importancia de la ruralidad, me parece una explicación vendible, entre otras cosas porque es cierto. Ahora, eh, yo veía viendo en estos días que ninguno de los dos candidatos ha tomado una posición proactiva respecto al campo en función de mantener reuniones o, de hecho, estos días eh, Massa se reunió con la Unión Industrial y no sé si lo habrá dicho abiertamente, pero sí les planteó la posibilidad de sumarse a, de alguna manera a su gobierno, cosa que no lo ha hecho con el campo. Y No. Milei tampoco ha demostrado hacia el campo acercamientos, ni siquiera él en forma personal, a través de McLaughlin o de algunos de los que están dentro del área eh, agropecuaria, que tampoco se sabe quiénes en definitiva pueden ser los más cercanos. O sea, como que no hay una visión, por lo menos diciéndole al campo, mira, vamos a dejar de pelear, vamos a dejar de enfrentarnos, encontremos juntos la salida, que es lo que de pronto propone Massa y de alguna manera también Milei, o sea, tratar de dejar de sacarle la pata a los sectores productivos de la cabeza en este caso. Bueno, en el caso de Massa, claramente la idea es seguir aumentando la carga impositiva sobre el sector, lo ha dicho. Así que en eso de hablar con todos los sectores es como siempre, es hablar con todos los sectores menos con el campo, porque, como ya he dicho en muchas oportunidades, en la Argentina el plan económico y cultural y político que se aplica es vivamos todos del campo, de los cuales la UIA y Massa y de Mendiguren son fieles exponentes, pero no los únicos. No es que es un invento de Massa y empieza ahora con Massa, es un sistema que viene desde hace décadas y Massa eventualmente, si ganara las elecciones, sería uno más en una larga colección de agentes de imposición de dicho sistema político, basado en vivamos todos del campo. Y de hecho, esta separata que se mandó con el presupuesto 2024 ya lo ha puesto al campo en alerta respecto a que se modificarían algunos impuestos, algunos gravámenes relacionados con bienes personales, con los inmuebles rurales o también con la ganadería, con lo cual la verdad que flojo y poco feliz intentar. Bueno, por lo pronto lo dice antes de las elecciones, lo que habla de una sinceridad brutal y también que evidentemente no le importan los votos de ese sector porque claramente cuando Kirchner subió los derechos de exportación lo hizo después de las elecciones, antes de que asumiera su señora, pero después del evento electoral, así que en el caso de Massa lo dice antes, lo cual habla de él, o sea, de la sinceridad de sus posturas. Eh, Acá hay algo más respecto del aumento de los impuestos, acá hay algo más importante que a mí me parece que lo excede al gobierno actual y a Massa. El campo, el productor, no el campo, el productor rural viene trabajando prácticamente a punto de equilibrio, poco más, algunos por abajo, otros desde hace mucho tiempo, a pesar de los aumentos de los precios internacionales de los productos. Y eso tiene que ver con ir forzando a la venta de los campos. Por algo tenemos 100.000 productores menos que hace 15 años atrás, que coinciden justamente con los 15 años de kirchnerismo. En Santa Cruz ellos lo aplicaron, o sea, prohibieron
raliaran las poblaciones de guanaco, eso bajó la rentabilidad del sector y políticos del área de Santa Cruz compraron casi todos los campos. Así que a mí me parece que eso es una tendencia internacional, ya lo hemos hablado. En Francia en los últimos 20 años se vendió el 20% de las tierras productivas de Francia y el nivel de suicidios de varones es más alto en las zonas rurales que el promedio del país. En Estados Unidos, las familias de granjeros van vendiendo sus campos a grandes fondos de inversión, así que pareciera que es más un movimiento internacional que otra cosa, más allá de temas puntuales de necesidades de aumento de la recaudación o algo por el estilo. Cosa que no sucede en Brasil, si bien hay fondos de inversión que tienen tierras, todo el sur de Brasil en las últimas décadas creció una clase media rural bastante similar a lo que pasó en el sur de provincia de Buenos Aires hace 100 años atrás, que bueno, hubo una incorporación a la producción de áreas. Todo el sur de Brasil aumentó la producción con grandes saldos exportables y mucha prosperidad, pero básicamente en predios que forman familias de clase media o media baja rural. Entonces, Incluso esa expansión llegó a Paraguay, ¿no? Con gran... exactamente, y en Paraguay está con saldos exportables, exportan cerdo, exportan cabra, exportan de todo, oveja exportan carne de oveja, es maravilloso lo que están haciendo. Así que yo diría que si el sector no se prende, no presta atención a que hay un ataque contra ellos, van a terminar todos vendiendo. Por eso yo creo que la respuesta es cero derecho de exportación, tipo de cambio libre y volver a reinvertir las ganancias que pueda dar el campo en el campo, que es el círculo virtuoso del sur de Brasil y de Paraguay. Y eso, bueno, indubitablemente lleva a la prosperidad. La Argentina ya lo hizo décadas atrás y llevó a la gran prosperidad de Argentina, y eso es una nueva oportunidad que hay. Si a eso le sumamos que en realidad hay que poner riego en los 2/3 de la Argentina, triplicando la superficie arable, entonces nosotros estaríamos en uno de los países más ricos del mundo. Pero no pareciera que es la agenda de la clase política actualmente. Bueno, de hecho, en estos días también el secretario Juan José Bailo se reunió con sectores de la industria láctea, como puede ser Apimel, como puede ser también otra de las entidades que están allí, y planteó que, bueno, que hay que apoyar al sector productivo, pero el sector productivo no estaba en la mesa sentado. Entonces, Porque son unos cínicos, porque son unos mentirosos, porque si están ahogando a los tambos y dejando sobrevivir a las usinas lácteas a costa del resto de la cadena. Si realmente les importara el sector, porque ¿cuál es la excusa? No, porque tengo que tener el precio de la leche accesible para la población. Bueno, no sé, dale a todo, le pueden dar a todas las familias un bono por 30 litros de leche por niño, por mes, digo, ¿no? Y listo, y que salga lo que tenga que salir y el Estado lo paga. Total, están repartiendo dinero como caramelo, pero no ese es el sentido, ¿no? Decir que la gente tenga acceso a comprarse un litro de leche es la excusa para ahorcar el sector. Están vendiendo cualquier cantidad de madres para faena y están destruyendo todo el sector lácteo. Mientras Brasil el gobierno hizo público su decisión de invertir fuertemente en el sector lácteo para tener una gran industria de exportación. Lo cual es razonable porque el gobierno holandés dijo que va a reprimir la producción láctea en su propio país, por un tema de tierras, bueno, no va al hecho. La cuestión es que
La idea del gobierno holandés es bajar la oferta de quesos y de otros productos lácteos en el mercado mundial. Bueno, Brasil rápidamente, rápido de reflejos, dijo: nosotros vamos a ser uno de los grandes exportadores mundiales de leche y queso. Bueno, esa oportunidad está para nosotros también. Y sin embargo tenemos un gobierno que de la boca para afuera habla de producción y exportación, pero lo único que hace es reprimir la producción local. E incluso esa decisión de salir a decirle al gobierno, necesitamos esto para que tener un campo y una Argentina fuerte, amerita que el sector se una, algo que hasta ahora no ha venido haciendo. Bueno, porque algunos están cooptados, otros tienen campos, pero como negocio marginal y sus ingresos vienen de otro lado, de las finanzas o de la industria o de la actividad gubernamental. Entonces, eso hace que la disparidad de intereses, más el viejo adagio de divide y reinarás, que el Estado invierte mucha, el gobierno invierte mucha energía en dividir los sectores y en hacer pelear los eslabones de la cadena entre sí, en todas las cadenas, ¿no? La carne, la leche, los cereales. Entonces hace que, bueno, sea prácticamente imposible eh, aunar voluntades. Entre otras cosas porque creo que me parece que no tienen conciencia del nivel de riesgos que corren. Así que bueno, sí, es bastante difícil y además el gobierno hace mucho tiempo que cree que el dinero no va a venir del sector agropecuario, sino que juega a vaca muerta, al litio, al oro, a cualquier otra cosa que no sea el sector agropecuario. De todas Eh, maneras, al momento de plantear que no estaban las divisas, lo primero que se salió a decir fue que fue por culpa de la sequía que no permitió que Argentina produjera y exportara, con lo cual, Absolutamente, pero a continuación el candidato Massa en ese momento dijo en la sociedad rural, que fue donde lo dijo, que por suerte van a tener a vaca muerta que va a empezar a dar divisas, lo cual no es cierto, pero bueno, es para otro día. Entonces van a poder prescindir del agro. Lo dijo, se lo dijo a todos en la sociedad rural y lo aplaudieron, y después el presidente de la sociedad rural lo abrazó, qué sé yo, no sé. Yo no entiendo. qué puede esperar el campo de Milei? Bueno, él dijo que quiere un mercado único de cambios y que no quiere derechos de exportación. Ya eso solo es pasar a otro universo. Digo, si después de eso no tuviera ninguna acción pro campo, eso ya per se resolvería un montón de problemas. Por lo menos podrían empezarse a solucionar los problemas solos. Hay problemas gravísimos, como por ejemplo necesitan ferrocarriles. Pero bueno, uno con plata en la mano hasta puede organizarse para comprar una concesión de ferrocarril, por ejemplo. O sea, si el productor recibiera el precio pleno de su producto, por ejemplo, a la gente de Maní en Córdoba, le quitan 500 millones de dólares por año. Con ese dinero asociados a la gente de lácteos y al asociado a cualquier otro, puede poner en funcionamiento el General Belgrano Norte, para decir algo. Es cuestión de acomodar los melones con otros precios, pero lo básico es tener el precio pleno. Y acá quiero ir a algo que nunca hablan los sectores productivos rurales, que es el salario del peón rural. Un trabajador de una granja porcina en Estados Unidos gana $34.000 por mes. Eso lo publica la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos.
que es un salario bajísimo en Estados Unidos, de 34.000 a 40.000 de acuerdo al Estado. Pero ¿qué pasa? El productor de cerdos de Estados Unidos cobra precio pleno de la carne de cerdo, tanto en el mercado doméstico como en la exportación, que no es menor. Lo que tendrían que informar los productores es, si yo cobrara el precio pleno de mi producto, de arroz, de algodón, de maní, de cebolla, ¿cuánto podría yo pagarle a mis trabajadores rurales? Porque entonces así mucha gente empezaría a ver que no es solo una cosa de 4 personas, sino que sería una prosperidad que se extendería por la población. Me parece, digamos, como idea de propaganda, ¿no? Sí, incluso esos 40, esos 40 legisladores deberían generar un espacio dentro del Congreso como para alentar a otros legisladores que, si bien no vienen del sector del campo, sí vienen del interior del país donde el campo es fuerte, alentarlos a sumarse, a tomar medidas favorables al sector, que en definitiva es como dice Brasil: si hay algo es bueno para el campo, es bueno para Brasil. Así es, los brasileños lo tienen clarísimo y no se ha utilizado la asociación política del kirchnerismo con Lula para explicar por qué algo para Lula es bueno y para el kirchnerismo es malo. Fíjese usted la cantidad de legisladores que hay por Santa Fe que son anticampo. No es uno perdido, son muchos. Entonces, ¿por qué lo harían? O, por ejemplo, que han sido legisladores kirchneristas de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, los que han pedido el corte de biodiesel y de alconafta, o sea, reducir el corte biológico de la mezcla. Hay muchas cosas que trabajar y me parece que nadie tiene una agenda bien armada sobre las cosas pendientes. Ahora, me preguntaba días pasados qué rara es esta sociedad, ¿no? Porque hablamos de oligarquía a gente que fue, no sé, 100 años atrás, que eran grandes terratenientes y de pronto se les podía dar ese título, ¿no? Y hoy uno ve que quizás los oligarcas están en la política, están en Bueno, aquellos... pero eso es una habilidad de propaganda de quien hace esa propaganda y es exitoso convenciendo a alguien, a la gente, de lo que no es. Para una persona que tiene un mal sueldo o que vive en malas condiciones, eh, la palabra oligarquía es una palabra con mucho uso en la Argentina, porque lo empezaron a usar los radicales y después lo tomó el peronismo, así que los sectores populares tienen muy entendida e incorporada la palabra oligarquía. Entonces, al decir la oligarquía es esto, uno distrae la mirada de la verdadera oligarquía, o sea, miran acá y no miran allá, como un boxeador, ¿no? Que trata de distraer al contrincante y que el puñetazo venga por un lado y no por el otro. Entonces, bueno, es habilidoso de quien lo hace. Pero la oligarquía tampoco lo fue hace 100 años, porque si bien puede ser que los Anchorena tuvieran decenas de miles de hectáreas, cuando uno mira el catastro de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, como hizo el trabajo Osvaldo Barsky, vio que la gran parte del campo estaba en unidades de abajo de 500 hectáreas y de 300 también. Entonces, si bien habría personas que tuvieran campos enormes, no constituían una parte importante del total de la superficie. Pero bueno, ¿quién va a mirar una estadística o los números cuando uno lo que quiere hacer es vender una propaganda política? Y yo creo que hoy los oligarcas no son solo intendentes que, bueno, mandan a sus chicos a colegios carísimos y se atienden en los mejores hospitales
y los ministros, bueno, eso uno lo ve porque cuando alguno está enfermo va al Otamendi o al Austral, eso es muy claro, es muy visible y público. Pero también hay las pequeñas oligarquías. Entonces, por ejemplo, en los pueblos, no en los pueblos, en las cabeceras de partido de la provincia de Buenos Aires, la gente que mejor gana, que más manejo de dinero tiene, son los empleados de la ANSES, de PAMI, a diferencia de todo el resto de la gente del lugar. Entonces, son las pequeñas oligarquías del lugar que han dejado de lado, han suplantado a los que eran los ricos del pueblo de hace 100 años atrás. Son procesos naturales que se dan de sustitución de clases dirigentes, pero bueno, es algo que hay que reconocer. Y cuando uno mira, qué sé yo, veamos ahora del listado de toda la gente que ha ido a ver el partido a Brasil de Boca, uno podrá ver en la lista de migraciones gran cantidad de empleados públicos, porque son los que hoy tienen los ingresos suficientes para sufragar semejante gasto. Y la última, usted hablaba del tema de las importaciones, ¿no? La diferencia de lo que se tributa por importación y por exportación. ¿Y por qué tenemos tanta deuda con los importadores? Son Porque dos no cosas solo... diferentes. Yo hace unos meses hice un estudio sobre los derechos de exportación, que son números públicos que emite la AFIP, en estadísticas AFIP, si alguien lo quiere ver, todos los meses. Entonces, cuando uno ve los derechos aduaneros, los ingresos aduaneros lo llaman, uno ve los derechos de exportación y los derechos de importación. Y los derechos de importación son muchísimo más bajos que los derechos de exportación, a nivel de un tercio, el 25% cambian todos los meses, porque son ciclos diferentes, pero... Y no es de este año, es del año anterior, del anterior, del anterior, es evidentemente un proceso. No es por la diferencia de volúmenes de importación o de exportación, porque el año pasado se exportaron 88.000 millones de dólares, pero se importaron 81.000. Y tampoco por los aranceles nominales, porque los aranceles nominales de importación son de 30 y pico por ciento en muchos productos. Entonces uno dice, pero ¿y por qué no? No hay derecho, no hay recaudación por derechos de importación y sí por derechos de exportación. ¿Qué pregunta? Bueno, ahí hay mucho que debería tener que explicar la aduana, pero yo voy a eso, a lo básico, que es cuando se diseñó la financiación del Estado Nacional, como está en la Constitución de 1853, queda claro que el Estado federal, que debería tener muy pocas responsabilidades a su cargo, pero la principal de todas y la más importante de todas es la defensa de la nación, debe financiarse por la aduana. Pero estaba hablando de los derechos de importación, en ningún momento se hablaba de los derechos de exportación. Deberían ser los derechos de importación los que financian el Estado Nacional. Estamos en una situación totalmente distinta. El impuesto que más recauda es el IVA, que es el impuesto que pagan los pobres. Cuando dicen, los pobres no pagan impuestos. Sí, sí. Una señora que tiene el plan alimentar le deja un quinto de su tarjeta alimentar al Estado de vuelta en concepto de impuestos federales. Quien más pobre es, más paga IVA, y el IVA es la principal fuente de recaudación federal. Después le sigue ganancias, y después recién empiezan los derechos aduaneros, de los cuales los principales son de exportación. Entonces, yo creo que está todo mal diseñado, está hoy el Estado, la recaudación está mal diseñada y es una de las grandes razones por las cuales la producción argentina no crece. Otra Incluso, cosa que usted le contesto, que usted me preguntó es por qué hay deuda de importación. Eso es otra cosa que tiene que ver con la manipulación del tipo de cambio. Todo dólar que el Estado
que el Banco Central obtiene, lo mismo hizo Macri en su gobierno y ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, y por los cuales la gente cada día es más pobre y los sueldos están peor y hay desocupación y subocupación, es porque todo dólar que el Estado obtiene lo larga al mercado para manipular el tipo de cambio, para lograr por exceso de demanda respecto a la oferta bajar el tipo de cambio. Entonces, cuando no tiene dólares, porque ya se los quedó todos, los vendió todos, entonces empieza a postergar pagos. Uno de los pagos que postergó son el pago de las importaciones, que ahora no sabemos cuánto debe ser, pero suponemos que está cerca de los 40.000 millones de dólares. Y es más o menos la deuda que adquirió Macri por la misma razón. Él se endeudó para tener dólares para manipular el tipo de cambio. La verdad, hay que decir basta a esto, a este esquema de manipular el tipo de cambio para venderle el dólar barato a los amigos mientras el pueblo pasa hambre. Iris, le agradezco mucho estos minutos. Vamos a seguir abordando estas cuestiones y ver si en el 2024 tenemos suerte, ¿no? Y con el cambio de gobierno viene algún tiro para el lado de la justicia o seguimos dándole a la misma maquinita de siempre, viendo la misma película que ya está bastante color sepia, ¿no? Esperemos que sí, Un gran abrazo. igualmente. Iris Speroni, economista, abordando en este segmento de Portal Agropecuario la cuestión que tiene que ver con las importaciones, que tiene que ver también con el campo, con la salida que podría tener el campo ante un eventual nuevo gobierno, sea de un lado o sea del otro. Veremos qué es lo que pasa. Seguimos.